para tener una discusión sobre los temas. Y posteriormente tendremos un comentario igual sobre todas las presentaciones para tener una síntesis y más adelante unos minutos de discusión. ¿Tiene la palabra? Buenas tardes a todos. Como siempre, quiero agradecer la invitación del profesor Rabey de la ACE, de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, y en especial pues al profesor Poveda, aunque ya no está, pues le merecemos todo el respeto y toda la gratitud por sus enseñanzas. Yo voy a discutir entonces alrededor de este tema con quien me han convocado, y le he cambiado un título para ponerlo más provocador. La industria en un país de regiones metropolitanas. Yo estoy convencido de que hoy en día el nuestro es un país de regiones metropolitanas, y alrededor de él pues la discusión sobre los procesos de industrialización, desindustrialización, o como yo lo denomino, de industrialización parsimoniosa, pues son inevitables. Me propongo entonces discutir estos 4 puntos. Primero, cuál es el fenómeno problemático o cuestión que pretendo discutir. En segundo lugar, lo que los economistas geográficos, digamos, de diferentes corrientes tienen en común. Los neoclásicos, los nuevos economistas geográficos, los nuevos geógrafos económicos, bueno, todas las raigambre que podamos tener ahí en los desarrollos de economía espacial reciente, siguen discutiendo, o seguimos más bien discutiendo, el papel de los costos de transporte como función de la distancia, de los modos que se emplean en el desarrollo en general, y particularmente en nuestro caso en la actividad económica y en la industria. Un balance global de la industria desde el 70, que ya han presentado algunos. Yo voy a poner, la investigación es buena porque trae novedades, entonces quiero presentar algunas novedades también. Y al final la discusión sobre productividad y competitividad de la industria metropolitana. Se dice que, y ya desde ciertas corrientes específicas en un mundo, el mundo globalizado que tiene esa impronta financiera, tiene además en las regiones metropolitanas su ámbito geográfico en el cual se desenvuelve la competencia mundial. Es una competencia de grandes aglomeraciones. Yo voy aquí al final presentar voy a hacer un énfasis en lo que corresponde a Bogotá y su zona metropolitana, estudios que hacen parte también de un par de trabajos grandes de los que el profesor Reveis pues ha sido prologuista, están por salir, pero voy a hacer un énfasis por muchas razones, no por el tiempo, sino porque soy bogotanólogo, una categoría que ya existe en el caso de Bogotá. Unas reflexiones finales sobre lo que a mi forma de ver son elementos de una política industrial hoy por hoy en un mundo de esta naturaleza. Valga decir que digamos, los trabajos convencionales muy valiosos, no por convencionales dejan de ser valiosos, sobre concentración industrial en las zonas metropolitanas. Por lo menos hay uno que es el de Luis Mauricio Cuervo y Josefina González, Industria y Ciudades en la Era de la Mundialización, que es un referente pues, de largo plazo para ver esta evolución. Quiero hacer una discusión fuera de la concentración convencional para introducirme más en discusiones de economía geográfica y, si se quiere, de geopolítica. Hoy en día la economía no es suficiente, ni mucho menos la economía geográfica puede abstraerse de una discusión de la geopolítica en estas
en el análisis de un fenómeno de tan hondo calado para los procesos de urbanización, para los procesos de crecimiento y fenómenos coetáneos. En mi criterio, la industrialización parsimoniosa es el auténtico problema de nuestro aparato productivo. Por parsimonia, pues yo entiendo una situación alejada del dinamismo propiamente que conocemos como ideales tipo en países centrales, incluso entre los vecinos, y es una parsimonia pero pues que ofrece muchos sobresaltos y que presenta además algunos rasgos y algunos determinantes. Al que me voy a referir hoy es al que, repito, los economistas geográficos, sobre todo yo creo que quien más insiste hoy por hoy es Jacques-François Tisse y sus alumnos, sobre lo que él ha denominado la teoría de la distancia en sus trabajos recientes, que se traducen en elevados costos de transporte terrestre y que constituyen la principal limitación para la competitividad interna y externa de nuestro aparato industrial. En ese sentido, muchos de los aquí presentes ya habrán leído los trabajos recientes que en materia de infraestructura ha producido tanto el Consejo Privado de Competitividad como FEDesarrollo. Dos trabajos que ponen su énfasis en índices, en comparaciones internacionales, a partir de medidas como el número de kilómetros divididos por el área de un país, por su territorio insular, en el caso que ellos realizan, o en otros casos, bueno, no le alcanzaba a entender, dividido el número de kilómetros de vías terrestres por la población. Yo creo que eso es un indicador que no es muy bueno, mejor dicho, es muy malo, porque todo depende de qué tan bien quedan hechas las vías. Se puede sumar más y más y más kilómetros en vías muy sinuosas y está prolongando la red vial innecesariamente y con efectos de larguísimo plazo. Nosotros vivimos en largo plazo de lo que quedó mal hecho. Ese es mi asunto. Esos elevados costos entonces inciden decididamente para que no exista un número considerable de firmas industriales de considerable escala de planta. Precisamente los trabajos de la economía geográfica reciente ponen su énfasis en la forma de arbitraje que se da entre costos de transporte, diversos costos de transporte, fluviales, aéreos. Yo voy a poner mi énfasis en los terrestres, pues en nuestro país, continente, más del 90% de carga y pasajeros se mueve por vía terrestre, y allí entonces hay una función de arbitraje entre la escala que pueden lograr ciertas firmas, particularmente las industriales, y los costos de transporte. La exposición del profesor Ortiz de la Universidad del Valle, pues yo creo que uno de sus resultados de su econometría fina nos ponen triste, a mí me pone feliz por esos resultados. Yo no he hecho esa econometría tan fina, pero hemos visto cómo el multiplicador de impacto del transporte sobre la actividad económica general, la producción de riqueza en nuestro país, es de signo negativo, muy confiable y muy elevado además. Esa es la tiranía del transporte que nosotros enfrentamos como rasgo estructural para enfrentar nuestras regiones metropolitanas a otras regiones metropolitanas en el plano de la competencia. Entonces, profesor Perry también al final, en algún momento ha planteado algo en ese sentido, y lo revisaremos más adelante, cómo en los Estados Unidos se ha construido una red vial de elevada calidad. Vamos a ver sobre la base de los ahorros y de los recursos de la minería, pero paradójicamente en sus conclusiones se me hizo raro que no planteara nada en este sentido. Yo sí planteo hacerlo. La tiranía de la distancia en un país de regiones metropolitanas. Esta es la relación rango-tamaño, siempre me queda mal copiada la gráfica, pido excusas. Logaritmo del rango de la población, logaritmo de ella misma, y entonces los últimos 3 periodos intercensales están aquí representados,
en una situación de equilibrio. Esta debería ser una recta con una pendiente de -1 de 45 grados, pero nosotros entonces tenemos aquí dos rasgos del desequilibrio como regla del análisis espacial en un país como el nuestro, porque aquí en la parte alta vemos que las metrópolis que son grandes tienden a ser cada vez más grandes. Es un síntoma inequívoco del desequilibrio. Y en la parte baja vemos que hasta que hubo libertinaje en la creación de municipios, y cada político en este país decía ese centro poblado es mío y se le creaba su municipio, pues salvo contadas excepciones, esos municipios fueron a parar allí a la parte baja de esta escala, encareciendo la provisión de bienes públicos e entorpeciendo la acción misma del Estado al no permitir esa baja escala de población de esos municipios, otrora centros poblados, en aprovechar economías de escala en bienes públicos. El ejercicio que yo he hecho es, a partir de variables económicas, identificar la movilidad de la población como un rasgo determinante de la configuración de grandes aglomeraciones, y por eso hoy no cabría la palabra ciudad en el análisis mismo de la industrialización, como hemos discutido de tiempo atrás, porque asistimos a una etapa del proceso de urbanización intermedia, que es, en medio de ese desequilibrio en la ocupación del territorio, la consolidación de las zonas metropolitanas a la cabeza al comando de los procesos económicos en el país. Yo he identificado con esos criterios 5 regímenes espaciales. El primero es de las zonas metropolitanas, en donde el criterio de interacción poblacional, tanto coyuntural como estructural, ha llevado a identificar hasta el 2005, y con base en las dinámicas poblacionales, sobre todo desde que se hace la pregunta de migración con algún rigor y con calidad, a identificar que esos núcleos metropolitanos, que son 9, tienen interacción fuerte con esos 56 municipios metropolizados, donde hay interacción estructural cotidiana muy fuerte, y eso da la alusión a la creación de una zona mucho más amplia. Uno de los criterios decisivos aquí es el saldo migratorio. Por ejemplo, Bogotá en su momento tiene casi 7 millones de habitantes, pero aquí viven apenas 19.000 nacidos en Soacha. En ese momento Soacha tiene 456.000 habitantes en 2005, pero casi la mitad son hogares compuestos por personas nacidas en Bogotá. Es decir, que Bogotá le pone el 50% del crecimiento urbano a Soacha, o en otro sentido, que sería de Bogotá sin Soacha. Y ese criterio nomás implicaría ya un gobierno concertado de Bogotá y Soacha, en donde se pusieran de presente los criterios de solidaridad financiera de Bogotá con Soacha y la gestión común de bienes públicos que superan la escala local y que son de escala metropolitana. Verbo y gracia, el transporte cotidiano, por ejemplo. Otro tanto ocurre con 20 municipios de la Sabana, pero hoy en día ya vincularíamos, y en ausencia de censo, cuyos resultados deberíamos estar conociendo en la actualidad, no tenemos censo de población, supuestamente está para el 2016, y veremos cómo estas zonas metropolitanas se siguen expandiendo. En el caso de Medellín, 12 municipios en su momento, y así sucesivamente. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no está Cartagena ahí? Porque Cartagena interactúa la gente más con Miami que con Turbaco, que es un municipio cercano. Ahí se puede decir es una metrópoli cerrada totalmente. La labor de Turbaco de cara a la interacción con Cartagena, lamentablemente, es proveer los insumos para la prostitución infantil, las niñas en las calles de Cartagena. Vamos a replicar en esto más adelante. Otras capitales, 23, hay primacía en estos departamentos de la primera ciudad, que capta buena parte del crecimiento del resto
del departamento del crecimiento poblacional, con algunas excepciones. En el caso de los departamentos grandes con mayor número de municipios, la excepción es Boyacá, donde la población no se concentra en Tunja, se distribuye por diferentes razones en todo el territorio boyacense, y también excepciones como Puerto Carreño en el Bichada, que no es el municipio más poblado, la capital del Bichada, lo es Cumaribo, que además es el municipio más grande en extensión del país y es mucho más poblado que Puerto Carreño. Lo es también en el caso del Putumayo, cuya capital Mocoa es la segunda ciudad en población después de Puerto Asís, y sin embargo continúa siendo la capital. En el resto del país lo que hice fue mirar entonces los crecimientos intercensales. Si en todos los casos el crecimiento intercensal fue positivo, lo voy a llamar municipios con crecimiento poblacional estable, y allí encontré 278. 321 municipios que presentan en alguno de los periodos intercensales al menos un signo negativo. Pueden crecer, decrecer o decrecer, crecer, ¿no es cierto? Y eso estaría por ser verificado con el nuevo censo, a dónde fueron a parar. Y yo creo que fueron a parar buena parte de ellos al quinto grupo, que son 433 municipios que en todos los últimos periodos intercensales tienen signo negativo. Es el país que está en rojo y en ocre ahí. Casi 70% de nuestro país pierde sistemáticamente población, y ese es el otro rasgo del desequilibrio en la ocupación de nuestro territorio. No tenemos políticas de población. Las ciudades que son grandes ya son metrópolis que crecen y tienden a ser todavía más grandes, pero al menos el 70% del país que es pequeño tiende a ser más pequeño todavía. Luego, yo creo que hoy por hoy, en una de las tareas que se ha propuesto la academia, y es que los académicos nos pongamos de cara a las propuestas de construcción de la paz, los tres comunicados conjuntos hasta ahora dan cuenta de un elemento común y la necesidad de modernizar el Estado desde la construcción territorial de un nuevo país. Y, por supuesto, yo me sumo a esa idea. Aquí entonces, ¿por qué un país de regiones metropolitanas? Los 56 municipios metropolizados junto con sus 9 núcleos, que es la forma, digamos, más clara de construir región, la misma, vamos a ver, los mismos desarrollos jurídicos y algunos jurisprudenciales, aunque muy escasos, dan cuenta de eso. Las relaciones regionales metropolitanas como forma dominante en el mundo, pues tienen un núcleo grande, al menos uno dentro. Y entonces, a partir de eso, se puede generar economías de aglomeración, en fin, pero también se pueden generar muchos problemas. Esta es la jerarquización que yo he hecho con base en los criterios poblacionales. Aquí está la jerarquía, las zonas metropolitanas, las capitales y el resto del país dividido en las tres categorías de municipios. En 2005, entonces, en 65 jurisdicciones de las 1120 que tiene el país, ahí residía casi la mitad de la población colombiana. Casi la mitad de la población colombiana reside en el 5% de sus jurisdicciones así creadas. En la parte baja vemos cómo los municipios con decrecimiento persistente, ese 40% del país, allí reside como el 12% de la población, pero sistemáticamente están perdiendo, cada año pierden 15% de su población. De cada 100 nuevos habitantes que llegan al país, por crecimiento vegetativo o por migraciones, saldo neto migratorio, 57 llegan a parar a las zonas metropolitanas. Es decir, son zonas metropolitanas que en el 2005 eran grandes y hoy son todavía más grandes. La primacía bogotana, la primacía poblacional bogotana sigue creciendo de manera desmedida frente a la segunda, a la tercera, a las 10 primeras ciudades. Y por eso Bogotá, en términos de geopolítica, y su zona metropolitana es un excelente botín político. Quien controla Bogotá y la zona metropolitana tiene garantizado más de la mitad del potencial electoral de este país, si los censos de población
como el del 2006, van a ver ustedes, lo van a ratificar. Algunas categorizaciones, si no puede haber ejercicio de esta naturaleza y si no hay categorizaciones, yo he introducido muchas, algunas muy sofisticadas que espero que ustedes las conozcan en el libro que espero que compre, se llama Los desequilibrios territoriales en Colombia, y perdón por la publicidad. Esta es una de ellas, que es la pobreza multimodal, que es, ustedes algunos saben, es un NBI ampliado, y pueden escoger cualquiera de sus componentes y verán que a medida que se desciende en la jerarquía que he sugerido de zonas del país, con las regiones metropolitanas, zonas metropolitanas a la cabeza, pues los indicadores de pobreza se deterioran, y eso es, digamos, no es una novedad. Fernán González, allá en el CINEP, su reciente libro ha analizado cómo la intervención centralista en este país produce este tipo de país segmentado con fuertes diferenciaciones, y que repito, en aras de un proceso de construcción de paz, de modernización del Estado para la paz, debería ser acotada. Y aquí entonces la tiranía de la distancia. Hace 3 años pensé hacer este trabajo. La mayoría de mis colegas me decían: no pierda tiempo, eso no se puede hacer. Bueno, ya está hecho. ¿Qué es lo que he hecho? He medido la sinuosidad de este país, tomando en principio a Bogotá como referencia. Medí la distancia en ruta a todos los 1120 municipios que consideré en la división político-administrativa, y también medí la distancia en línea recta, el ideal tipo, y dividí uno por otro. El resultado es un índice que voy a llamar un índice de sinuosidad. El caso de los Estados Unidos es relevante por lo que decía el profesor Perry. De Nueva York hasta Los Ángeles hay 3.940 kilómetros en línea recta, y la distancia en ruta es de 4.490 kilómetros. Luego la sinuosidad, es decir, quien va en ruta se aparta 14% de la línea recta, y eso le suman costos de transporte, por supuesto. Es distancia en ruta. En el caso colombiano, aquí está representada la sinuosidad, el índice de sinuosidad. Los únicos tramos continuos que serían equiparables ocurren entre Bogotá, aquí en blanco, y Sátiva Norte, aquí en Boyacá. Aquí la sinuosidad es de menos del 17%, es muy parecida a la de Nueva York, Los Ángeles. De Bogotá a Medellín hay casi 400, hay 300 y tantos kilómetros, pero la sinuosidad es del 79%. 79%. Entonces, ¿qué tenemos? Un país absolutamente fragmentado, unos mercados, los mercados principales no están integrados, y entonces la tiranía de la distancia opera. Para explicar eso, que otros economistas como Humberto Molina intentan explicar, y es la baja talla promedio de nuestras firmas industriales. El rasgo general es eso: la tiranía de la distancia se impone para encapsular la potencialidad de crecimiento industrial y el aprovechamiento de economías de escala, y derivado de ahí creo también yo que la diferenciación del producto. 2 casos en los llanos orientales donde uno diría también la sinuosidad es baja, pero para llegar aquí un conductor tiene que sortear la provincia de Oriente de Cundinamarca, que es entre otras la que detenta estos municipios la mayor tasa de accidentalidad en vía, con mayor letalidad. Si sobreviven, llega aquí, es lo que quiero decir. ¿Y eso qué quiere decir? Que además de la sinuosidad, la calidad de la vida está mal. El caso del trabajo de desarrollo, ellos hicieron una encuesta de opinión preguntándole a ciertas personas si la vía estaba buena, mala o en regular estado. Yo creo que perdieron el tiempo y el dinero. En Colombia se ha construido en promedio vía con 1 a 1,5 de peralte. En los países centrales se construye vía con 1 a 4 de pendiente de peralte. Por tanto,
Cuando un conductor toma una curva es confiable, no lo va a sacar derecho. Aquí sí, y por eso tanta accidentalidad en nuestro medio. Entonces son los dos indicadores, ¿sí?, de la mala calidad de la infraestructura vial que tenemos y la infraestructura y la tiranía de la distancia como elemento decisivo para enfrentar la competitividad y organización interna y de nuestro aparato económico. Aquí entonces los promedios, estas son las zonas metropolitanas, los núcleos, los municipios, la misma jerarquía. La sinuosidad promedio en nuestro país es del 59%. Todas las vías que se construyen, que tenemos hasta hoy en día, inclusive las de tercera generación, nos han heredado esto, unas vías extremadamente sinuosas, casi 60% de vías sinuosas. Eso significa poca confianza en la vía y además unos costos de transporte elevados. Claro, la excusa es la geografía, pero discúlpenme, Italia conoció los Pirineos y fue capaz de hacer los túneles. Y los túneles, según los investigadores españoles que hoy en día se conocen 5 formas de hacer túneles, se conocen desde antes de Jesucristo. Eso sí es largo plazo. Un balance global de la industria, pues voy a plantear eso. Hay una gran preocupación por la desindustrialización relativa. Yo creo que hay algunas apreciaciones fundadas sobre ese asunto, pero no hay desindustrialización absoluta como tal. Pueden haber ciclos como hemos visto, pero en general la tendencia es relativamente creciente del empleo, del valor agregado industrial, no como quisiéramos, por supuesto, y vamos a ver algunas explicaciones desde esta economía geográfica. Y entonces lo que tenemos es un estado de industrialización parsimoniosa, muy parsimoniosa. Esta es la imagen convencional de la industrialización, de la desindustrialización relativa. Aquí las tasas de crecimiento, una tendencia, y este sería el indicador de desindustrialización relativa a explicar, o que ha sido tratado de explicar, ¿no es cierto?, como participación del valor agregado industrial en la generación de riqueza. Bien lo ha dicho el profesor Silva Colmenares, allí juegan muchos factores. La estadística del DANE sí incorpora el cambio técnico, las novedades sí o no, y la respuesta obviamente es no. Entonces, ¿cómo vamos a comparar? Yo digo, apostémosle al error generalizado, que así también es para las otras mediciones que vamos a hacer. Bueno, ¿por qué entonces esa desindustrialización? Porque otras ramas de la actividad sí han ganado participación. Una que ha sido poco estudiada, que para mí sí es crucial, es la terciarización perversa. Este es el comportamiento del PIB del sector terciario inferior, el sector de los servicios descontados, el superior, las universidades, la consultoría, la hotelería de 5 estrellas, en fin, y este sería el del sector servicios más asociado a la informalidad, por ejemplo. Y justo aquí, doctor Poveda, el incremento del PIB del terciario superior ocurre exactamente después de la apertura. Yo creo que, para hacerle justicia al doctor Gaviria, no vamos a decir que fue el gran desindustrializador, sino gran promotor del empleo informal y de la actividad informal. Yo creo que queda mejor si reconocemos que este crecimiento, digamos, notabilísimo post-apertura del terciario inferior está vinculado también a la expedición de la Ley 50, la flexibilización laboral, que significa no solo menores costos, como se decía convencionalmente, para contratar y para despedir, y por tanto un mayor dinamismo ahí pensado del mercado laboral, sino porque a nivel micro, a nivel muy individual, pues los trabajadores flexibilizados tienen que estar dispuestos a hacer cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar. Más flexibles no pueden ser, y a ellos son especial los que los va a afectar la tiranía de la distancia, porque ya a nivel intrametropolitano, vamos a ver, son empleados que tienden a ganarse la vida a partir de la velocidad.
y por eso el auge de la motorización en nuestras ciudades. Aquí lo que hice fue compatibilizar las últimas revisiones SIU en la matriz de oferta, de los resultados de la matriz de oferta-utilización, y traté de copiar las categorías más o menos de la CEPAL para ver cómo ha evolucionado esto. Agrupé entonces toda la actividad industrial exportadora e importadora en 4 grupos: bienes de consumo ligero, bienes de consumo semidurable, bienes de consumo intermedio y bienes de capital, como para recuperar la memoria de esas etapas de la industrialización que discutía precisamente Freysch y todos sus seguidores. Y aquí la balanza de comercio en bienes de capital, pues nada que hacer, nada que hacer. Venimos en una despeñada pavorosa de la balanza comercial en bienes de capital. No producimos nada hoy en día al respecto. Bienes de consumo intermedio, ni se diga. Bienes de consumo durable, esto está paliado un poco por la producción y el ensamblaje interno de ciertos bienes para el hogar, pero incluso en bienes de consumo ligero, sobre todo comida, ya desde el 2009 tenemos una balanza negativa. Privilegiamos el consumo de las galletas Oreo importadas, a las carrusel o cosas por el estilo, y nuestro patrón de consumo interno se ha volcado con especial énfasis sobre alimentos importados, por ejemplo, y bebidas importadas en esta etapa. Hoy de conjunto tenemos indicador de desindustrialización parsimoniosa, que es la primera medida, como lo decía el doctor, el decano de Economía aquí presente, decía: hablemos de este asunto y en la industrialización y el comercio. Yo creo que debemos aquí prestar especial atención, concuerdo con usted. Una discusión que planteó Álvaro, y yo decía, le preguntaba a Fernando, ¿por qué la cuestión agregada, si hay una geopolítica de la industrialización jugando allí? Y ya esta será como la primera entrada a la discusión metropolitana, y este es un índice desde 1985 de los salarios totales pagados por la industria manufacturera. La línea, esta es Bogotá, el rombo es el resto de Colombia y este triángulo es la sabana. Entonces, como vemos, en general la tendencia es que el fondo salarial se disminuye, y disminuye brutalmente, pero brutalmente. De nuevo, digamos, aquí había una suerte de recuperación, pero el milagro de la apertura fue de salarizar, y eso tiene representaciones espaciales que aquí son muy claras. En el caso de Bogotá, en los últimos años ha habido una recuperación del fondo salarial industrial. Se están pagando un poco más de salarios, mientras que la tendencia a la metropolización de la sabana sigue la pauta nacional, y es pague mal, industrialícese pero pague mal. Y al hacer eso se deteriora el mercado interno, y el mercado interno se torna crucial ante la tiranía de la distancia. Luego hemos hecho las cosas de nuevo mal allí. Entonces necesitamos una discusión allí, propongo que desde la geopolítica. La competitividad internacional es una preocupación que se vincula cada vez más a la productividad y de los factores, pero sobre todo a la productividad del trabajo, y la medida del producto aparente del trabajo, valor agregado, sobre el empleo industrial, en la que emplearé aquí para discutir con quién competimos, y yo voy a poner los países centrales allí, es decir, pongamos la vara alta, porque con esos es que competimos. No vamos a competir, no es cierto, con los más malos, compitamos con los mejores, que es lo que tenemos. Aquí entonces, en dólares canadienses, está el caso de Bogotá reflejado. En la abscisa está Canadá, la productividad media del trabajo en Canadá, y aquí está la de Bogotá. Tienen la misma unidad de medida. Por tanto, los que estén por debajo de la línea, la productividad es mayor que los que estén sobre la línea. Por tanto, si todas las actividades industriales
estaban en 1996 de Canadá, estaban más próximas a la abscisa, es que no teníamos nada que hacer en materia de productividad laboral. Canadá nos arrasaba, el mundo desarrollado nos arrasaba, por ese lado no podemos competir. ¿Algo ha cambiado en estos últimos años? Sí. Este es el caso ya con Europa. Está medido en euros y de nuevo en la abscisa está Europa y en la ordenada está Bogotá. Sorpresa, Bogotá y su zona metropolitana han experimentado mejoras en 4 ramas, especialmente en estas 3, donde si el mundo fuera Europa y Bogotá zona metropolitana, Bogotá tendría ventajas notabilísimas en la producción de textiles y confecciones, de muebles, y fabricación de productos elaborados de metal, que el doctor Poveda ya había mencionado esta mañana. Y del resto, Europa los tendría en el resto de actividades, notablemente en ramas como la 23 de la CIU, de la nueva revisión, que es la coquización y derivados del petróleo. Entonces uno diría, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí y qué está ocurriendo internamente en la sabana? Este es sorpresa. Bogotá y su zona metropolitana han experimentado mejoras en 4 ramas, especialmente en estas 3, donde si el mundo fuera Europa y Bogotá zona metropolitana, Bogotá tendría ventajas notabilísimas en la producción de textiles y confecciones, de muebles, y fabricación de productos elaborados de metal, que el doctor Poveda ya había mencionado esta mañana. Y del resto, Europa los tendría en el resto de actividades, notablemente en ramas como la 23 de la CIU, de la nueva revisión, que es la coquización y derivados del petróleo. Entonces uno diría, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí y qué está ocurriendo internamente en la sabana? Este es un caso de la recomposición metropolitana de nuestro PIB industrial, que da cuenta de esa geopolítica interna que se mueve. Aquí un índice del PIB industrial de 1985 es 100%, de nuevo Bogotá, Cundinamarca, la zona metropolitana y Colombia. Aquí sí hay una discrepancia, porque el PIB de la zona metropolitana crece más velozmente que el PIB del país y que el PIB industrial de Bogotá. Y ese es el rasgo característico de la metropolización. Sea procesos de relocalización industrial. Siemens, el año antepasado, dejó la zona industrial de Bogotá, en Puente Aranda, cerca del centro de Montevideo, y está allí en Tenjo. Iba a crecer mucho, iba a producir empleo adicional, porque se van a ganar la licitación del metro y se acordarán de mí. Cuando eso ocurre, Siemens se ensancha. Situación que no puede ocurrir si sigue en Puente Aranda, en Bogotá. El mercado del suelo para usos industriales se vuelve entonces un determinante de la expansión industrial y de los procesos de metropolización. Y allí se da esa señal. Coca-Cola sale este año para la sabana. Razón, el agua. Aquí el consumo intermedio del agua le sale muy costoso, allá le sale virtualmente regalado. Y allá se va a localizar, ¿en dónde? En proximidades de Bavaria, que ya está explotando el agua de humedal de Canavita y zonas próximas. Esto ocurre en otras zonas metropolitanas con mayor o menor intensidad, pero está ocurriendo este fenómeno. Esa es la recomposición del empleo industrial. Entonces en la sabana la producción de plazas industriales va más veloz que en Bogotá y el resto del país, miradas de conjunto. Y entonces esto para decir que hay incentivos para que los municipios
del área de influencia inmediata de las metrópolis comiencen a disputar de diversas maneras la localización y los procesos de relocalización industrial. La vía predilecta en la sabana ha sido la desgravación tributaria local. Eliminar el impuesto de industria y comercio totalmente por un cierto periodo de años, hacerlo gradualmente, hacerlo sectorialmente. Es una enseñanza ruin que ya ha adoptado, por ejemplo, Sabaneta en la zona metropolitana de Medellín. Le está compitiendo a Medellín desgravando impuestos. Aquí no hay en Bogotá régimen de exenciones para la industria, y eso debemos tenerlo presente. En un momento los gremios en la sabana se pusieron de acuerdo para auspiciar una política llamada región libre de impuestos. Caray, donde hay tanto que hacer, donde hay que construir una nueva zona muy competitiva para evitar esa desintegración, pregonando la competitividad a partir de la desgravación de los impuestos locales. No puede ser. Yo creo que no puede ser. Aquí lo que se muestra bajo un índice de metropolización es que los municipios que sostienen las mayores interacciones de metropolización en las 9 zonas son los municipios más pobres. El caso de Soledad en Barranquilla, el caso de Soacha en Bogotá, el caso de Bello en Antioquia. El proceso de metropolización en nuestro país está orientado a que sean los municipios con mayor índice los que hagan el trabajo social que no hace la metrópoli. La tiranía de la distancia. A nivel intrametropolitano ni qué hablar. Un trabajador que resida, por ejemplo, en Soacha, un trabajador que reside en Soacha y que trabaja en Bogotá, en un solo sentido gastaba en promedio en 2005 100 minutos. En doble sentido, gastaría entonces 3 horas y 20 minutos. Y eso prolongaría casi 42% su jornada de trabajo. Y no obstante, es un trabajador al que se le exige una gran productividad en actividades como las mencionadas. Aquí está ocurriendo una grave antinomia, esa doctrina, digamos, de pagar mal cuando el proceso de metropolización avanza, requiere una autoridad metropolitana que coordine y oriente esto. ¿Hay maneras de enfrentar esto colectivamente? Sí, pero lo que hay en este momento y lo que vamos a tener en ausencia de gobiernos metropolitanos es una disputa interna que va a terminar haciendo colapsar lo poco que hemos alcanzado en materia de productividad laboral. Y aquí entonces el balance de la estructura industrial hoy en día de Bogotá metropolitana. Esta es la de Bogotá. La actividad 18, que es la producción de textiles, es la que produce mayor valor agregado. 25% del PIB industrial bogotano son textiles. Y en el caso de Cundinamarca es la actividad 15, producción de alimentos y bebidas. 45%, yo digo que hoy en día es más de la mitad con los procesos de relocalización hacia la sabana, que ha implicado esto, una dependencia casi total de la producción de bienes de consumo ligero como bebidas y alimentos en el caso de la sabana. Pero ustedes ya están viendo esa suerte de, llamémosla, hiperespecialización, que no es buena. Yo creo que la causa del debacle en Detroit se debe a esa hiperespecialización y a los pocos esfuerzos de diversificación interna que tenían en Detroit. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la regla de lo que hacía Detroit se imponía desde el centro. Desde el centro. Aquí, entonces, esa composición, creo que me pasé. Bueno, voy a terminar unas reflexiones finales como elementos de política. Yo creo que hay que estar alerta con los antimodelos. Esta es noticia de hoy, esta es la noticia de hoy, yo la tomé del Espectador. Romani es el nuevo Silicon Valley.
¿no es cierto? Nuestro ideal tipo allá en Silicon Valley. Salarios bajos, la regla primera para hacer un Silicon Valley. Disponibilidad de buenos profesionales, yo no entiendo eso. Un buen profesional mal remunerado. Y además numerosos incentivos fiscales. Mejor dicho, el próximo lavadero de dólares va a ser Rumania. Y eso no lo podemos permitir. En unos diseños de política industrial debemos estar alerta con esos antimodelos. Segundo lugar, no hay que confundir la dinámica industrial metropolitana con unos procesos especulativos. Quienes han pasado por la 80 de unos años para acá han visto crecer esto, los grandes, los llamados parques industriales, que no lo son, no son parques industriales. En algunos como este ya se vende tamal la entrada. Pero señores, es un proceso de especulación sobre la base del bodegaje, de que se están haciendo unos especuladores inmobiliarios grandes invenciones sobre lo que va a ser el futuro industrial a partir de la ampliación supuesta del Dorado y otras cosas. No va a ser así. Yo creo que si hay una burbuja inmobiliaria hoy en la zona metropolitana de Bogotá, es esta del bodegaje. Además, cada uno tiene el nombre de un santo. Pónganle todos los santos y verá que no les alcanza para la cantidad de bodegas que se están construyendo. Eso no es un rasgo de la industrialización. Ese es un efecto corrosivo de la falta de dirección de estos procesos. El tercer rasgo, yo creo que la política industrial debe ser resorte de las zonas metropolitanas. Como debemos renegociar 3 o 4 TLCs, decía el doctor Poveda, yo creo que hoy en día no se le puede dejar en las manos el diseño de política industrial a los que promovieron esos TLCs. El diablo haciendo hostias, no puede ser. Hoy en día la política industrial es de resorte de las zonas metropolitanas. ¿Representa el interés nacional? El de los nacionales probablemente sí, pero ¿representa el interés nacional el de las regiones metropolitanas? Seguramente que no. Finalmente, yo creo que es menester hoy en día, en este proceso de modernización del Estado, el reconocimiento político de las metrópolis, de las áreas metropolitanas, porque creo que hay tareas que no se pueden hacer a nivel local, y entre ellas la formulación de la política industrial, la coordinación. Tiene que tener un soporte político administrativo, pero miren lo que pasa con la recién expedida ley 1625, que es el nuevo estatuto de áreas metropolitanas. El primer parágrafo dice: y Bogotá tendrá un estatuto especial. ¿Por qué? No lo sé. ¿Cuándo? En el próximo siglo. Gracias.